bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la sala de consejo académico. Les voy a pedir que antes de iniciar esta ceremonia apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo de vibración. Bienvenidos, buenas tardes nuevamente. Es un honor para la comunidad de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana recibir al doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien nos brinda su presencia y a quien queremos rendir homenaje por las aportaciones que ha hecho a nuestro país, dando a conocer al mundo desde 1978 la riqueza arqueológica del Templo Mayor de la ciudad de Tenochtitlán, antigua capital del Imperio Mexica. Doctor Eduardo Matos, gracias por aceptar nuestra invitación y para quien pido un aplauso. Lo acompañan en el presidium para rendirle este homenaje en representación de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco. Nos acompaña el maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria. Además, agradecemos en esta sala la presencia de la maestra Sandra Riego Ruiz, subdirectora de vinculación de la Dirección de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A continuación voy a leer una breve semblanza de la trayectoria del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Nació el 11 de diciembre de 1940 en la Ciudad de México. Es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Ha realizado infinidad de trabajos arqueológicos desde 1960. Todos ellos destacados, de los cuales señalo solo algunos. En el periodo de 1962 a 1964, realizó excavaciones en Teotihuacán, Estado de México. En 1965, hizo la excavación de un templo azteca en las calles de Argentina de la Ciudad de México. Desde 1978 y hasta la fecha, es director del proyecto Templo Mayor aquí en nuestra ciudad. Ha ocupado diversos cargos de forma encomiable desde 1971. Director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, director de Monumentos Prehispánicos, presidente del Consejo de Arqueología, coordinador del Programa de Arqueología Urbana, director del Museo Nacional de Antropología, director del Proyecto Teotihuacán, director del Museo del Templo Mayor y coordinador del Proyecto Templo Mayor, cargo que ocupa hasta la fecha. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia, de la Academia Nacional de Historia y Geografía, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad de Antropólogos del Caribe, de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Además, es miembro del Colegio Nacional y ha recibido múltiples distinciones en el ámbito nacional e internacional. A continuación, le pediré a la doctora Sandra Riego Ruiz nos brinde unas palabras para rendir homenaje al doctor Eduardo Matos. Año de 1940. Joaquín Rodrigo estrena el concierto de Aranjuez, la obra musical española más interpretada del mundo. Ernest Hemingway publica una de sus novelas más apreciadas, ¿Por quién doblan las campanas? Joan Miró pinta su serie Constelaciones, que representan su época de mayor madurez y creatividad.
Oswald Avery descubre que el ADN es la sustancia fundamental que determina la herencia. Charles Chaplin estrena El Gran Dictador, la primera película sonora de este director y la de mayor éxito de su carrera. Cantinflas actúa en Ahí está el detalle, la que es considerada su obra maestra. Y un miércoles, 20 días antes de finalizar el año, Alemania bombardea la ciudad de Birmingham en Inglaterra, Argentina celebra el Día Internacional del Tango y en un hospital de la Ciudad de México, con esa puntualidad obsesiva que lo caracteriza, nace Eduardo Matos Moctezuma. No es de extrañar que todos estos acontecimientos, tanto los más devastadores como la guerra, hasta aquellos ejemplos destacados de creatividad y talento, auguren en Eduardo una vida similar, con dolorosos pero inevitables procesos internos de transformación, muerte y renacimiento, pero al mismo tiempo llena de satisfacciones, éxitos y grandes logros. No sé si Joaquín Rodrigo o Hemingway hayan influido de manera misteriosa al momento de su nacimiento, pero lo que sí es un hecho es que Eduardo es un amante de la música. Su canción favorita es La vida en rosa, le gustan también mucho los tangos y los boleros, pero sobre todo es devoto de la música clásica y los cantos gregorianos. En su coche es común que esté sintonizada la estación Opus y cuenta que cuando escribe es el tipo de música que invariablemente tiene de fondo. Por su parte, la novela de Hemingway es una narración sobre la muerte, que es uno de los temas que más apasiona a Eduardo, mientras que la Guerra Civil Española, época en la que se desarrolla la trama, atrae muchísimo también su atención. Incluso ha comentado, siempre he tenido un apego muy fuerte por conocerla. Nunca he sabido por qué, pero me apasiona mucho leer sobre esta guerra. Aquí puede estar la respuesta a esta incógnita. Tiene relativamente poco tiempo que conozco a Eduardo. Fue en 2010, cuando yo trabajaba en Teotihuacán como responsable del Centro de Estudios Teotihuacanos, que justamente él crea a principios de los años 90. Y estábamos programando un evento conmemorativo sobre los 100 años de las exploraciones en la Pirámide del Sol. Obviamente, al ser arqueóloga, pues tenía todas las referencias mentales de la figura de Eduardo, que es emblemática pues, en nuestra disciplina. Sin embargo, nunca tomé clases con él, ni había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Le escribí el 31 de agosto, alrededor de las 5 de la tarde, invitándolo a formar parte del comité que develaría la placa e inauguraría la exposición fotográfica, así como para ser el ponente inaugural de un ciclo de conferencias, con la incertidumbre de no saber si iba a aceptar o no. Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me respondió: querida Sandra, con gusto participo en todo lo programado para el día 23 de septiembre. Lo cual nos habla de una de las más grandes cualidades de Eduardo, que es la enorme disposición que tiene siempre de participar en la difusión del conocimiento y su gran capacidad y disponibilidad de servicio. Es por ello que continuamente imparte conferencias y ponencias. Al año presenta alrededor de 30 y hasta el momento ha dictado más de 1000 a nivel internacional y nacional. De igual manera, encabeza la curaduría de diversas exposiciones y participa entusiastamente en presentaciones de libros, mesas redondas, documentales, reportajes y entrevistas. Asimismo, otra característica distintiva de él es que escribe muchísimo. Durante su carrera ha publicado más de 500 obras, tanto científicas como de divulgación. Por lo mismo, su vida diaria está repleta de actividades. Recuerdo recientemente que en agosto de este año estábamos planeando vernos para un encuentro muy importante y nos estábamos poniendo de acuerdo para las fechas. Empezamos las negociaciones por ahí del 17 de agosto y total que el encuentro se llevó a cabo hasta finales de septiembre, debido al apretado de su agenda. Aquí un ejemplo solo de 2 semanas, nada más para que se den una idea. Martes 18 de agosto, mediodía, comenzaba un ciclo de conferencias en el Colegio Nacional junto con Leonardo López Luján, su colaborador más cercano, y por la noche tenía presentación de un libro en el Museo Nacional de Antropología. Miércoles 19, conferencia en el 12º Encuentro de Cronistas del Sur. Jueves 20, segunda conferencia en el Colegio Nacional y por la tarde salida a Pachuca. Viernes 21, entrega de una medalla por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sábado 22, conferencia en Pachuca. Domingo 23, salida a Guadalajara. Lunes 24, inauguración del curso de Historia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Martes 25, tercera conferencia en el Colegio Nacional.
Miércoles 26, reunión en el Seminario de Cultura Mexicana. Jueves 27, cuarta conferencia en el Colegio Nacional y salida a Veracruz. Viernes 28, reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, de la cual forma parte. Les comento esto para que lo tomen en cuenta si en algún momento quieren hablar con Eduardo o invitarlo a participar en un evento, para que lo hagan con tiempo. Se los digo por experiencia, avísenle con tiempo. De igual manera, tiene una vocación especial por la docencia, que lo ha llevado a impartir clases y seminarios en diversas escuelas de México y el mundo, como por ejemplo la ENA, de donde es profesor desde hace más de 40 años, o la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía, la Escuela de Altos Estudios en París, la Universidad Complutense de Madrid, entre varias más. Ahora bien, ¿de qué tanto tiene que hablar, publicar y enseñar Eduardo? Muchos de ustedes, si no es que la gran mayoría, han de conocer su trayectoria, pero para aquellos que no estén familiarizados con ella, déjenme citarles a Carmen Riera, escritora y miembro de la Real Academia Española de la Lengua, quien decía que felicitaba a todo aquel que no había leído aún al Quijote, ya que delante de sí tenía todavía el extraordinario placer de hacerlo. Así les diría yo, que si no están familiarizados con el quehacer y la obra de Eduardo Matos, tienen delante de sí todavía una maravillosa oportunidad de descubrir a uno de los máximos exponentes de la arqueología en México. Como ya lo han mencionado, su trayectoria académica y profesional inicia en el 59, cuando ingresa a la Escuela de Antropología para estudiar arqueología, de donde se gradúa en el 65 como maestro en Ciencias Antropológicas. A lo largo de su carrera ha trabajado en sitios como Comalcalco, Bonampak, Tepeapulco, Coacalco, Cholula, Tula, Tlatelolco y Teotihuacán, siendo en estos tres últimos sitios en donde llevó a cabo grandes y significativos aportes, como la creación del nuevo Museo de Sitio en Teotihuacán, solo por mencionar un ejemplo. No obstante, dicen que a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Y fue precisamente en el corazón de la Ciudad de México, a raíz de un hallazgo fortuito de la diosa Coyolxauhqui, que Eduardo encontró su destino. Al asumir la responsabilidad y la enorme tarea de dirigir y posteriormente coordinar las excavaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan desde 1978 a la fecha. Durante más de 37 años, los hallazgos y aportaciones que ha hecho el proyecto Templo Mayor al conocimiento, tanto de este recinto ceremonial como el de la cultura mexica, han sido realmente excepcionales. William Arthur Ward, escritor estadounidense, menciona que el profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra y el gran profesor inspira. Y en este aspecto, Eduardo, con base en su extraordinaria capacidad de organización, responsabilidad, disciplina, estudio y reflexión, ha sabido inspirar a todos sus discípulos y colaboradores, convirtiéndose en el proyecto más importante de la arqueología mexicana actualmente. En él vuelve a conformar un equipo inter y multidisciplinario con arqueólogos, biólogos, geólogos, químicos, restauradores, etnohistoriadores, etcétera, de donde se desprenden una gran cantidad de publicaciones, tesis y trabajos premiados y reconocidos nacional e internacionalmente. Asimismo, destaca el programa de arqueología urbana que crea en 1991 para atender los rescates provocados por obras de infraestructura en el área que originalmente ocupó el recinto ceremonial. Gracias a este programa se han hecho hallazgos relevantes como el de la Tlaltecutli en 2006 o recientemente el del Zompantli en la calle de Guatemala. De igual manera, a él se le debe la creación del Museo del Templo Mayor en 1987. Además de ser la cultura mexica el tema que más ha enfocado su interés y sobre el que más ha escrito, otros dos grandes temas ocupan una especial atención en Eduardo. El primero de ellos, el cual incluso tuvo el interés de desarrollar como tesis de licenciatura, es el de la historia de la arqueología en México, al cual le ha dedicado varios libros, artículos y exposiciones. El siguiente, y tal vez el que más le apasione, es el de la muerte, sobre todo con las sociedades antiguas y en especial en el México prehispánico, como lo podrán comprobar a continuación. Como ya mencionaron su parte administrativa, las instituciones a las que pertenece, los premios que ha recibido, así que no lo voy a repetir.
Entonces, nada más quisiera comentar que, además de ser uno de los más distinguidos protagonistas dentro de la historia de la arqueología en México, cabe señalar que la personalidad e intereses de Eduardo se extienden más allá de lo académico. Es un apasionado de la cultura y las artes en general, y él mismo se ha dedicado a la creación poética y escultórica. Una de sus esculturas incluso llegó a ser exhibida en Bellas Artes. También fue actor en una película mexicana llamada Tequila, apareció en la ópera de Turandot en Bellas Artes e hizo la coreografía de un ballet llamado Mictlán 9. Asimismo, fue director del suplemento El Gallo Ilustrado del periódico El Día, conductor del programa Reflexiones de Canal 11, así como de las cápsulas culturales de tema arqueológico en Radio ABC. 15 minutos es realmente muy poco tiempo para todo lo que se podría decir de la vida y obra de Eduardo Matos Moctezuma. Cabe decir simplemente que todo esfuerzo emprendido tiene su razón de ser únicamente cuando se comparte. Y en este sentido, Eduardo ha sabido retribuir no solo al mundo, sino a la vida, quien es una maestra generosa y siempre premia a sus mejores discípulos. Por último, cierro con una frase de Elena Garro, de su libro Los recuerdos del porvenir, que me evoca el quehacer de Eduardo de la forma en la que él siempre se denomina, un buscador del tiempo perdido. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeado por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Sandra Riego. Y ahora el maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria, hará uso de la palabra. Ya está prendido, ya. Que muy brevemente, quiero hacer una especie de paráfrasis acerca de lo que dijo Sandra de mi querido Eduardo. Nosotros, conociendo a Eduardo, lo conocimos bien. En una época visitábamos las excavaciones para darle el visto bueno de lo que estaba haciendo. Le pedimos en esos años que viniera a dar una conferencia a la UAM, pero se hizo tan famoso en ese lapso que decidimos hacerlo como un homenaje. Pero él se negó porque, aunque no lo crean, después de ese abultado currículum, extraordinariamente abultado, notable además, dijo que no quería ningún homenaje. Entonces tuvimos una junta con la rectora para ver qué hacíamos exactamente y quedamos en disfrazar el homenaje de conferencia. Pero en realidad se trata de reconocer la inmensa tarea de uno de los más grandes mexicanos que tenemos hoy en día. Una cosa a título personal, somos del mismo año, las diferencias son unas cuantas semanas y Dios qué injusto es, le dio todo el talento a él y a mí nada. Entonces, bueno, después de hecho esta queja, procedemos a darle la palabra al maestro Matos Moctezuma y bueno, pues ya lo conocen y lo escucharon una vez más. No es tan reacio porque ya León Portilla lo trajo justamente hace unos 4 o 5 meses, lo acompañó y bueno, pues le agradecemos nuevamente su presencia. Mi querido Eduardo, todo tuyo el micrófono. Bueno, pues en realidad es un gran placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, por lo que representa
la unidad Xochimilco dentro de lo que es la enseñanza, la formación de nuevos cuadros de especialistas, de técnicos, de investigadores. En segundo lugar, porque me encuentro aquí entre amigos. En efecto, hace algún tiempo el doctor León Portilla fue aquí homenajeado en este mismo salón y me pidió, él muy amable, que yo dijera algunas palabras. Hablar de Miguel León Portilla obviamente que es un reto terrible, porque Miguel León, pues a sus ya cerca de 90 años, los cumple el próximo año, pues es una persona que ha dado a la, digamos, a la historia de México, a la antropología, a la arqueología, un caudal de información impresionante. Pero en fin, aceptamos esa presentación para Miguel, y que por cierto, no sé si te acuerdas, que mostré algo que yo le dije a Miguel León Portilla, dije, te voy a dar una sorpresa en mi presentación. Hay una foto que voy a mostrar que tú no la recuerdas, porque ya he indagado con Chonita, con su esposa, y no la recuerdas. Pero ahí te la voy a mostrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Y voy presentando una fotografía en la que está un Miguel León Portilla jovencito, ¿verdad?, junto al árbol de la noche triste, pero el que está frente a él explicándole, ataviado todo de negro, con su corbata, etcétera, es ni más ni menos que don Manuel Gamio, un gran antropólogo, autor de Forjando Patria y tío de Miguel León Portilla, ¿no? Entonces se emocionó mucho y quedé en que se la iba a enmarcar en un marco de plata y a enviársela. Todavía no lo hago, pero se lo voy a enviar. Entonces, pues por estas razones, y hay otras más, en realidad me siento muy contento, muy emocionado de estar hoy aquí con ustedes y con mi agradecimiento para René Avilés Favila. En donde esté René Avilés, hay garantía de que va a haber un espacio abierto a la cultura. Y así es, ¿no? Entonces, pues, en sus breves palabras, debías de haberte extendido más, hombre, ¿no? Digo, es que soy muy sencillo, ¿no? Por eso es que… y sobre todo a Sandra Riego también, que ella, pues, me ha sorprendido. Primero, por el conocimiento que tiene de música, por el conocimiento que tiene de literatura, que lo está plasmando en esto, y sobre todo por lo que me hizo caminar, ¿no?, de París a España, a Tlaxcala, en fin, pero en una muy bien documentada. Me sorprende que había datos que yo ya no recordaba y ahora los has traído a colación, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, nada más que en las palabras afectuosas, tanto de Sandra como de mi amigo René, hablan y dicen, y ya en alguna ocasión me había ocurrido algo así, fue en una conferencia en Houston, en que nuestro cónsul me iba a presentar, y entonces se pone a hablar, ¿no? Y aquí tenemos a este personaje que es el mejor arqueólogo de México. Dije, ¿de México? No, del mundo. Y yo, hijo, este señor me agobia con sus palabras, ¿no? Y al final, y ahora también se los digo a ellos dos, al final lo que me dieron ya la palabra por fin, y lo que dije fue, bueno, señores, señor cónsul, muchas gracias por sus palabras, pero eso de que usted dice que yo soy el mejor arqueólogo de México, y no solo eso, sino que del mundo, hombre, ¿quién soy yo para contradecirlo? Bueno, y ya para comenzar y no agobiarlos mucho con la cosa de la muerte, nada más volver a agradecerles a ellos sus palabras. Mi saludo, por favor, a la doctora Alfaro Moctezuma, ¿no?, porque no puede estar aquí hoy, pero es una persona también que dirige los destinos de esta unidad.
Gracias, además, porque aquí lo anoté, por hacer una comparación con el Quijote y no con Rocinante. Y lo de escultor, sí, en efecto, de vez en cuando doy mis talladitas y demás. Y también, como soy muy sencillo, me he puesto un sobrenombre para que no sepan que es el señor Eduardo Matos, ¿no? Y me llamo Brancusi. Bueno, vamos a dar la conferencia. Bueno, el tema que vamos a tratar, a ver, echa a andar esto, y si podemos apagar estas luces de aquí, de adelante, sería, bueno, para que se pueda ver mejor, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Bueno, aquí se me olvidó un aparato que me habían dado por ahí para… se me olvidó saludar a mi gran amigo Luis Berrueco. Es ya mayor que yo, pero es un gran académico. Estuvo a cargo en el Museo de Antropología, tuvo allí un cargo muy importante como director de etnografía y hizo una labor realmente relevante, pero ahora se lo robaron de la UAM Xochimilco y ya está acá y abandonó el museo. Pero te queremos, de todas maneras. Bueno, para comenzar, el tema de la muerte, que es en estos meses de octubre, noviembre y demás, quiero empezar por darles lo que yo considero una clave para poder entender y comprender el México prehispánico. ¿Cuál es esta clave? La dualidad vida-muerte. Es decir, recuerden que en muchas sociedades, y a eso no era ajeno la sociedad mexica o azteca, ¿verdad?, muchos de los aspectos de su vida se van a regir por dualidades, ¿no? O sea, sabemos noche, día, blanco, negro, vida, muerte, etcétera, ¿no? Entonces, esta dualidad de vida y muerte la vemos presente constantemente en muchas manifestaciones del mundo azteca. Es decir, desde la arquitectura, por ejemplo, el Templo Mayor es una dualidad, son dos edificios unidos con dos escaleras de acceso a la parte alta, y en la parte alta están Tlaloc y Huitzilopochtli, es decir, la vida, Tlaloc, la fertilidad, la producción agrícola, ¿verdad? Y Huitzilopochtli, la muerte, la imposición a otros grupos que traía como consecuencia el imponerles un tributo que tenían que pagar a Tenochtitlan. Entonces, pues, en su principal edificio ya vemos plasmada esta dualidad. En sus cantos igual, ¿no? Vemos cómo en alguno de ellos dicen, por ejemplo, ¿a dónde iré el camino del Dios dual? Y así tenemos muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, pues, entender, comprender lo que es esta dualidad nos va a permitir un poquito penetrar también en el pensamiento de este pueblo. Ahora bien, ¿cómo surge? Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué esta presencia de la dualidad, ¿no?, tan importante y demás, ¿no? Y la razón que yo encontré, aquí ya Luis Berrueco se está planeando, a ver cómo me va a preguntar y a contradecir, porque este es etnólogo, antropólogo social. Entonces, pensé que una clave residía en la observación que el hombre campesino hacía cotidianamente, o sea, de observar que a lo largo del año trópico había una temporada de lluvia en que todo estaba fértil, las plantas daban sus frutos para el alimento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era la temporada de lluvia, la temporada de vida. Por el contrario, hacia estas fechas empezaba la temporada de secas, en que los árboles perdían su verdor, ya no había lluvia, venía el frío, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurría? Estábamos ante la presencia de la muerte. Entonces, esta dualidad, pues, que venía desde el sencillo campesino que dependía de aquella producción agrícola, pues venía pues a constituirse en una clave fundamental para entender el mundo prehispánico, ¿no? Entonces, pues, con este preámbulo les voy también a comentar lo siguiente. ¿Cuál era el pensamiento del mexica alrededor de la muerte?
Principalmente, recuerden que para ellos había, digamos, tres entidades anímicas. Una era la cabeza, donde radicaba la tona. Otro era el corazón, donde radicaba la teyolía. Y otro era el hígado, donde radicaba el iyotl. Entonces, la teyolía, la que radicaba en el corazón, tenía la capacidad de que cuando moría el individuo, podía viajar a cualquiera de los lugares que les voy a mencionar. Primero, acompañar al sol. ¿A quiénes se les destinaba ir a acompañar al sol? A los guerreros. El guerrero muerto en combate o tomado prisionero para sacrificio, muerto en sacrificio a causa de la guerra, se le destinaba a acompañar al sol desde el orto hasta el mediodía, es decir, del este en que aparece el sol hasta el mediodía. Ese era el rumbo masculino del universo. Los guerreros iban cantando, entonando cánticos guerreros, etcétera, y iban subiendo, acompañando al sol, que no era otro más que Huitzilopochtli, su dios solar y de la guerra, ¿no? Al llegar al mediodía, entonces cambiaba el asunto. Quienes iban a acompañar al sol en la otra parte de su recorrido por el firmamento, hacia el poniente hasta caer en la tarde, eran las mujeres muertas en el primer parto. ¿Por qué? Porque las mujeres que morían en el trance de dar a luz, se les consideraba como guerreras, era un combate, ¿no? Entonces, si morían en ese trance, pues habían muerto en la guerra. Por lo tanto, estas ciguateteos iban acompañando al sol en la parte o en el rumbo femenino del universo. Ahí vemos otra vez la dualidad, ¿no? Otra vez presente, ¿no? Masculino, femenino, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ese era el destino para el guerrero. Había otra forma, otro lugar al que se podía ir, que era el Tlalocan. El Tlalocan era un sitio en el que regía el dios Tlaloc, el dios del agua, de la fertilidad, ya mencionamos esto, y allí se dice que era un lugar de eterno verdor, de eterno veraneo, ¿verdad? Se daban los frutos, etcétera. Era el lugar del dios Tlaloc. ¿Quiénes iban ahí? Los que morían en asociación al agua, ahogados, hidrópicos, por un rayo que lo manda también Tlaloc, etcétera, ¿no? Y había un tercer lugar, que era el Mictlán. Allí iban a ir todos los que morían de cualquier otra manera, ¿no? Fuera la que fuera, entonces les estaba destinado ir al Mictlán, para lo cual había que atravesar por 8 penalidades, 8 acechanzas, peligros, para llegar al 9º lugar, que era el Mictlán mismo, ¿no? Y allí, pues, quedaban depositados ya los huesos de aquellas personas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos 3 lugares, había otro más, ¿no? Para los niños, que también tenían un lugar especial, en fin, pero estos 3 lugares eran a los que, digamos, se les destinaba. Pero aquí viene una llamada muy importante. Fíjense cómo lo que marcaba el lugar, el destino al que iban a ir estas esencias, esta teyolía, era la manera en que se moría. La forma de muerte era la que condicionaba el lugar. Entonces, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, ¿verdad?, traen todo su concepto cristiano, católico, ¿no?, en donde lo que impera es un concepto moral. Es decir, tú te portas bien, vas a ir a gozar. Te portas mal, vas a ir a sufrir eternamente, ¿no? O si fuiste ahí medio, pues vas a pasar por una tostadita por el purgatorio, pero luego ya pasas directo al cielo. Entonces, allí, como ven, es otro concepto. Entonces, imagínense en aquel momento que viene la lucha armada, en la que finalmente triunfa el grupo conquistador, con sus aliados de miles y miles de aliados indígenas, enemigos de los mexicas, ¿verdad? Pues después de ese triunfo viene un triunfo que siempre he dicho, lo he escrito, que es más difícil aún, que es el de tratar de imponer una nueva ideología. O sea, ya es una lucha ideológica. Entonces, imagínense el enfrentamiento de pensamiento durante más de 3.000, 4.000 años que había imperado en Mesoamérica. De repente, en este aspecto de la muerte, pues va a chocar igual que en todos otros aspectos, ¿no? Y empieza, claro, la destrucción
de templos, el aprovechar la piedra de esos templos para las primeras casas coloniales, en fin, sabemos lo que es una conquista, ¿no? Y todo lo que trae aparejado. Entonces, pues, como ustedes ven, he marcado esta diferencia con Occidente para que veamos claramente cuál era el pensamiento prehispánico. Pero, en fin, basta ya de tanta palabra y vamos a ver algunas imágenes. Por aquí me dieron esto, a ver. No, aquí está. Bueno, ¿sí se ve bien o hay que apagar alguna otra luz? Ahí tengo unos focos como del penal de Almoloya, ¿no? Unos grandotes que… Bueno, ¿sí se ve por allá atrás? ¿No hay problema? La masa estudiantil protesta. Bueno, el asunto es que aquí tenemos la imagen en un códice en donde vemos, en primer lugar, allá a la izquierda de ustedes, a una chica que está siendo embarazada por la acción de los dioses, ¿verdad? Pero noten que ya frente a ella está Mictlantecutli, el señor del inframundo, el señor de la muerte, ¿no? Es decir, la amenaza que va a tener, como dicen los médicos, el producto que va a tener el niño en el interior de la matriz, ¿no? Se han encontrado muchos entierros de niños no natos, por ejemplo en Teotihuacán, o que mueren muy pequeñitos, etcétera. Había una fuerte mortandad infantil, ¿no? Entonces había siempre esta acechanza constantemente sobre digamos, el niño que va a gestarse allá adentro, ¿no? Tenemos esta escultura en la cual ahora han dicho que se han hecho análisis y que posiblemente sea falsa. Porque yo tengo mis dudas porque esta escultura está en una colección en Washington, es mexica, pero vean ustedes primero la posición de la mujer en el parto. Es decir, no era acostada con sus sabanitas, sino era en cuclillas, ¿verdad? Ven ustedes el rictus de ella, cómo con las manos está ayudándose a abrir para que salga el niño al cual viene emergiendo allá abajo, ¿no? Entonces, esta posición la vamos a poder ver en varios documentos. En el siguiente van ustedes a ver, por ejemplo, este es el borbónico, y ven ustedes, ay Dios, ya acabé con la bueno, sí suena. Bueno, aquí en el borbónico tenemos la imagen de esta Tlazolteotl, esta diosa. Vean nuevamente su posición, ¿verdad? Pero vean el niño que está arriba, los pasos para entrar a la matriz de la diosa y cómo está siendo parido aquí abajo. Quizá por la foto no se note bien, pero allí viene el niño naciendo del interior de la diosa, ¿no? Pero hay otras imágenes en otros códices como este, que además son de una naturaleza, una naturalidad impresionante, ¿no? Ven ustedes a la madre, ¿verdad? Tiene ya el vientre flácido, ya ha salido el producto, que lo vemos aquí, ¿verdad? Tiene el cordón umbilical, vean qué bien captado, que lo une todavía a la madre, ¿no? Los pechos ya llenos para que puedan cumplir su función de alimentar, ¿no? Y también en otro códice mixteco, estos dos son del área Mixteco-Puebla, vemos otra vez una imagen muy similar, la madre aquí, el niño y el cordón umbilical que está uniendo a ambos, ¿no? Cuando se sabía que la chica estaba esperando, se conseguía a una comadrona, a una mujer que tuviera mucha experiencia en cuestión de partos y, por lo tanto, se le contrataba, se le decía, bueno, te vamos a pagar tantas mantas o lo que fuera para que tú atiendas a nuestra hija, ¿no? Entonces, esta comadrona tenía una habilidad y una experiencia enorme, ¿no? Ella podía acomodar, por ejemplo, al niño, si venía en mala posición, ella metía su mano y podía acomodarlo, ¿no? Aquí la vemos, ya esta anciana, cómo está manipulando el cordón umbilical. Ya se separó de la madre, el niño está aquí abajo, véanlo,
acostado, un niño bastante feo, por cierto, pero bueno, eso es otro, yo no me meto en líos, es otra cosa. Ahí está el niño y ella está manipulando esto. ¿Qué hacían con el cordón umbilical? El cordón umbilical, hacían un bultito con él, ¿verdad? Y se lo entregaban a un guerrero de la familia. El guerrero, con el fin de que el guerrero, cuando fuera al campo de batalla, lo enterrara, para que hubiera una especie de liga mágica entre el recién nacido y la guerra, ¿no? De que hubiera guerreros, que hubiera combatientes. Ahora bien, si era niña, igual, se cortaba el cordón, se hacía un bultito, pero entonces se enterraba junto al fogón, adentro de la casa, para que tuviera apego a las tareas de la casa, barrer, cocinar, como debe ser. No es cierto, muchachas, libérense ante todo. Bueno, entonces, pero vean ustedes también, este códice es el Borgia, que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Que apaguen la luz, dice la señora, que alguien va a parir. No. Bueno, vean aquí el Borgia, en donde vemos dioses. Hay una serie de dioses, pero ¿qué tienen enfrente? A un niño y están tomando su cordón umbilical, vean. Todas las imágenes también representan este elemento que viene del ombligo, ¿verdad? Y sube aquí, ¿no? O sea, era un elemento importante porque era el que había alimentado al niño, era el que la última unión con la madre, ¿no? Entonces, pero consideré, gracias. El único iluminado soy yo y hay otro foco. Pero pensé que sería interesante también ya para entrar a hablar de la muerte, estamos hablando de la vida ahorita, ¿verdad? Como el preludio a la muerte es la enfermedad, obviamente, ¿no? Digo, puede ser un accidente también que provoca la muerte, pero sabemos que la enfermedad juega un papel importante. Yo les voy a mostrar algunas imágenes de distintas culturas mesoamericanas en que vemos representadas algunas enfermedades. La mayoría de las que vamos a ver no provocan en sí la muerte, pero vaya, son las que ellos representaban porque eran muy evidentes. Entonces, por ejemplo, en un mural teotihuacano tenemos cómo está este personaje. Vean ustedes los pies, ¿verdad?, hacia adentro con esta enfermedad que es el pie bot o pie equinovaro, ¿no? Pero en el mismo Teotihuacán tenemos en Atetelco, en las jambas de entrada a un cuarto, vemos pintura mural en la que se ve a los personajes, vean ustedes otra vez, con este mal, ¿no? Frente a esta jamba, a un lado y al otro de la puerta, en la otra tenemos cómo se ve la enfermedad solamente de un pie, el otro está normal, ¿no? Estos murales son alrededor del año 450, 500 de nuestra era, para que se ubiquen también cronológicamente. Ya en el Valle de México se han encontrado caritas, vean ustedes, por ejemplo, con otra muy evidente enfermedad, muy notoria, que era la parálisis facial. La parálisis facial que deja una parte estática, sin movimiento, y la otra, el individuo, para poder hablar, para poder expresarse, tiene que hacer un rictus, ¿verdad? Y hace este gesto que ellos captaban, ¿ven? Con la boca, digamos, chueca, pues hacia un lado, la nariz igual, un ojo fijo, ¿no? En fin, pero vean esto, este es un yugo totonaca del área veracruzana, ¿no? Más o menos año 800 a 1000 de nuestra era, pero vean igual los elementos propios característicos del personaje, ¿verdad? Igual con un ojo afectado, inclusive se ven ahí las arrugas por hacer este rictus, ¿no? En fin, eran, como digo, enfermedades muy evidentes que no pasaban desapercibidas. En Teotihuacán me tocó excavar en la calle de los Muertos y es una imagen, yo diría, un tanto caricaturesca, pero que representa exactamente igual, ¿no? Un ojo está mal, la nariz y la boca, pues con estos rictus que caracterizan a la parálisis facial, ¿no? Obviamente el material óseo, los huesos de enterramientos antiguos, pues nos dan información.
aquí tienen esta enfermedad que es que se fusionan las vértebras, por ejemplo, y este es de un esqueleto hallado en el DF, ¿no? Esto no es enfermedad, pero también nos da una idea de cómo, aquí ven cómo el peroné se fracturó y se ha vuelto a unir mal, pero bueno, más o menos se logró ahí que esta persona, me imagino, pudiera caminar, ¿no? Vamos entonces, bueno, este es un cráneo con posibles afectaciones luéticas, como pueden ver ahí. Esto es del norte de México. Y vamos a hacer un recorrido, como les decía, por Mesoamérica, en donde tenemos precisamente el lugar de Tlatilco. Tlatilco era un sitio que está en la salida a Querétaro, por donde estaba el toreo de Cuatro Caminos, y allí se encontraron más de 800,000 entierros, no 800,000, sino 800 o 1,000 entierros, con los cuales ya vemos que vienen acompañados con un ajuar mortuorio. Esto corresponde más o menos al año 1000 antes de nuestra era, para que se den una idea. Entonces ven ustedes los esqueletos aquí, pero ya acompañados de vasijas, ¿verdad?, de una serie de elementos que seguramente conteniendo alimento, conteniendo agua, para el camino que tenían que emprender esa famosa teyolía al más allá, ¿no? Esta mascarita viene de ahí, de Tlatilco, por lo tanto, pues tiene una antigüedad de 1000 años antes de nuestra era. Noten aquí algo muy importante, cómo la mitad del rostro está descarnado y la otra mitad tiene vida, ¿no? O sea, ahí se ve el labio, la ceja, en fin, parte de la nariz, ¿no? ¿Qué representa esto? Pues es esa dualidad vida-muerte, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de representar precisamente esa época de abundancia, de lluvia, de fertilidad y, por el contrario, la muerte, que mejor representada pues que con una calaca, ¿no? Entonces, ahí vemos, recuerden esto, porque 1800 años después vamos a ver la misma imagen en otra cultura, ¿no? Pero sigamos el recorrido y estamos en Chiapas. En Chiapas se encuentra en Izapa, un sitio más o menos del año 250, 300 antes de nuestra era, esta lápida, en donde se puede ver un esqueleto sentado, aquí, y del esqueleto, noten esto, viene este elemento que da vuelta aquí y sube a unirse a la figura de un niño, ¿no? Es el cordón umbilical, que sale de la muerte. Esto es una cosa muy interesante, porque ellos veían, vuelvo a la idea de la temporada de lluvias, la de secas, que en la temporada de secas, en que los árboles perdían sus hojas, en fin, todo esto, ¿verdad?, de repente volvía la vida, o sea, que la muerte generaba vida y la vida muerte, ¿no? Eso es un ciclo constante, ¿no? Entonces, aquí vemos que es evidente que la muerte misma pues está teniendo este elemento presente allí, ¿no? Y ahora vamos a la famosa tumba de Palenque. Todos han oído hablar de ella, la excavó don Alberto Ruz, un gran arqueólogo mayista, y ven ustedes este dibujo que nos muestra un corte del interior del edificio, en donde vemos la escalera que baja, hay un descanso y luego sigue bajando hasta llegar a la cámara sepulcral. ¿Quién estaba ahí enterrado? Pues estaba Pacal, uno de los gobernantes mayas, más o menos por ahí del año 650, 70, por ahí, más o menos. Pero es muy, muy interesante además, vean una cosa, que a veces en la arquitectura misma está marcada los elementos en relación a la muerte. Si ustedes suman, son 9 cuerpos que son estos 9 pasos al Mictlán, ¿no?, que de los que mencionábamos antes, 8 y 9 para llegar al Mictlán. Entonces, pues aquí lo vemos, pero vamos a entrar a esa cámara. Esa cámara, ven ustedes, tiene el típico arco maya, ¿no?, y en su interior vemos el sarcófago enorme aquí y una lápida, una losa que cubría, ¿no? Alberto Ruz puso, como esta losa, como ven, sobresalía un poco a los lados, puso gatos aquí para levantarla.
bueno, gatos mecánicos, ¿no? Es decir, a que empezaran a levantarla y logran hacerlo y resulta que, aquí vemos en el dibujo, cómo ya ha sido levantada y el sarcófago en el centro tenía esta oquedad, ¿verdad?, pintada en rojo y con esta tapa inmediata aquí. ¿Quién estaba dentro? Pacal. O sea, este personaje que fue un gobernante, como decía, de Palenque, ¿no? Aquí tienen lo que, cómo estaba todo pintado en rojo, el personaje con la máscara caída a un lado, ven aquí los ojos, la nariz, la boca, ¿verdad?, las grandes orejeras, todo el collar de cuentas alargadas, en fin, toda la, con los elementos con que había sido enterrado este personaje. Y aquí tienen la famosa lápida, que está grabada en su parte superior. Ustedes ven aquí, por cierto, los 3 niveles del universo, es decir, el nivel del inframundo, con este rostro, vean que es el señor del inframundo, Maya, de Xibalbá, aquí abajo, en el punto medio, el hombre, Pacal, habitante de la tierra, o sea, es el nivel terrestre, y arriba la ceiba o árbol sagrado con el elemento celeste representada en el ave que está en el tope del árbol, ¿no? Entonces aquí, como ven, hay muchos conceptos, no era nada más hacer un grabado y a ver, no, tenía todo un simbolismo, ¿verdad? Todas estas representaciones, ¿no? Vamos a Oaxaca. Oaxaca es muy conocido por sus tumbas. Don Alfonso Caso, arqueólogo, excavó una enorme cantidad, por ejemplo, en Monte Albán, pero se han encontrado en muchos otros sitios, en Yagul, en Sachila, en Suchilquitongo, en fin. Aquí vemos una de las tumbas, por ejemplo, donde tiene sus grandes jambas, ¿verdad?, en piedra, la entrada a la tumba, y vean el dintel aquí con un personaje, un animal aquí, en esta parte, pero estas son piedras de este grueso, para que se den ustedes una idea, ¿verdad?, de los tamaños que alcanzaban. En una de las tumbas de Sachila, más o menos cerca de la capital de Oaxaca, en el interior, por ejemplo, vean ustedes, se encontró en el muro a un esqueleto, ven aquí las piernas, el cráneo, ¿verdad?, con los brazos levantados, ¿no? Un esqueleto colocado pues en el interior de la tumba misma, ¿no? Y aquí ven lo que yo les decía, acuérdense de esta figurita dual, ¿verdad?, con la vida y la muerte, el periodo de lluvia, el periodo de secas. Ahora lo vemos en Oaxaca también, 1800 años después, en esta cabeza de Xoyaltepec, que igual nos está dando los mismos elementos que tenía aquella mascarita de Tlatilco, ¿no? O sea que es un concepto que va a perdurar dentro de esta idea de la dualidad tan importante para ellos, ¿no? Regresamos al altiplano. En Tula encontramos, por ejemplo, cráneos como este, tamaño natural, ¿no?, hecho en barro, año más o menos año 1000, 1200 aproximadamente, y perfectamente bien logrados los elementos propios del cráneo humano. Esta me tocó excavarla ya en Tula, cerca del juego de pelota, en Tula, un juego muy grande que hay allí. Vean ustedes, es un sahumador, tiene el mango, está hecho en barro, tiene el mango aquí en forma de fémur, ¿no? El mango para poder sahumar, ponerle copal acá en el recipiente en forma de cráneo, ¿no? Fueron 2, aparecieron 2 juntos y se encuentran también ya en el Museo Nacional de Antropología exhibidos, ¿no? Esta es una maravilla. Mi querido René, no te duermas. No, perdona mis bromas, que siempre soy medio payasón. Bueno, pero mira, esto es muy interesante por una razón. Es, digamos, los ciclos de vida del individuo, ¿no? O sea, tenemos el personaje joven, vigoroso, rojo, pintado en rojo, ¿verdad? Luego vean cómo se abre, ¿no? A los lados el anciano, amarillento, ya la piel amarilla, en fin, con arrugas, ven ustedes, desdentado, etcétera. Y luego se abre la muerte,
¿no? Ya pintada en blanco, con los ojos cerrados, etc. O sea, aquí ya podríamos decir que ya hay hasta elementos, diríamos, filosóficos del concepto del tránsito de la vida, ¿no? Y vean esta maravilla, este es el señor del inframundo, Mictlantecutli, en un lugar veracruzano que se llama el Zapotal. En el Zapotal se encontró precisamente esta figura, que es grande, más o menos, hecha en barro toda, y ven ustedes el personaje sentado prácticamente en un trono, ¿verdad? Muy bien ataviado, vean todo el tocado que tiene arriba, y el rostro obviamente descarnado con sus grandes orejeras, ¿no? Su costillar, en fin, vemos aquí el húmero, cúbito radio, o sea, muy bien la anatomía, ¿verdad? Y el personaje pues estaba sentado ahí, pero a su alrededor los arqueólogos de la UV, de la Universidad Veracruzana, encontraron que estaba acompañado con una serie de figuras femeninas como de este alto, ¿verdad? También hechas en barro, y que correspondían a aquellas mujeres muertas en parto que también tenían aquella misión que comentábamos al principio. Entonces, véanla aquí, ay, perdón, véanla aquí, aquí, vemos la imagen de esta ciguateteo, ¿verdad? Con su falda, aquí el pecho descubierto, y vean ustedes, está muerta, viene entonando cantos, ¿verdad? Para acompañar precisamente en este caso al señor del inframundo, ¿no? También de Veracruz viene esta figura, esta calaquita, esta es pequeña, ¿verdad? Pero perfectamente elaborada, con un tocado muy peculiar, en fin. Y de aquí vamos a pasar ya finalmente con los aztecas, con los mexicas, ¿no? Del centro de México. Lo primero que les muestro es a Coyolxauhqui, es decir, esta deidad que representa a la luna y que muestra algo muy peculiar. Está desmembrada, ¿verdad? Y decapitada, ¿no? ¿Por qué se le representa así? Porque ella va a luchar en contra del sol, en contra de Huitzilopochtli, que era su hermano, ¿no? Aquí volvemos, ¿no? Noche y día. Ella representa los poderes nocturnos de la noche, ¿verdad? Todos estos elementos relacionados con lo nocturno, y Huitzilopochtli es el sol, o sea, es todo lo que representa el día, la vida, etcétera, ¿no? Entonces van a entrar en combate por una cosa vana. Resulta que la madre de ambos, de Huitzilopochtli y de Coyolxauhqui, era la Coatlicue, la diosa de la tierra. La tierra, esta diosa, se dice el mito, que un día estaba en el cerro de Coatepec, cerro de la serpiente, y que vio venir volando un plumón blanco. Tomó este plumón y se lo guardó en su seno y quedó embarazada. Cuando sus hijos, Coyolxauhqui, las innumerables estrellas, que también eran hijos de ella, se enteran de aquel embarazo misterioso, pues no se creyeron lo de la plumita, ¿no? Y entonces dijeron, no, vamos a matar a nuestra madre, nos afrenta, vamos al cerro de Coatepec y la matamos, porque esto no puede ser. Bueno, ahí van encaminándose, cantando con gritos guerreros, etcétera, ¿verdad? Pero no tomaron en cuenta que el que estaba en la matriz de la diosa de la tierra era Huitzilopochtli, su medio hermano, ¿no? Y entonces Huitzilopochtli le advierte a su madre, dice, no te preocupes, díganme por dónde vienen mis hermanos para yo nacer y combatirlos, ¿no? Y así lo hace, ¿no? Cuando ya se le va avisando, no, ya suben por la ladera del cerro, ya vienen muy belicosos, entonces él nace, ¿verdad?, con un arma, que es la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego. ¿Qué es la serpiente de fuego? Pues el rayo matutino, es decir, es el rayo que va a empezar a disipar a la noche, ¿no? Entonces nace Huitzilopochtli y dice el relato que empieza a combatir contra sus medios hermanos, ¿verdad? Los corretea, los chicotea y captura a Coyolxauhqui, que era la mayor incitadora, y dice, la decapita y el cuerpo lo arroja, el cual va cayendo por la ladera del cerro hasta llegar abajo, ya totalmente desmembrada,
¿no? Ya ha perdido en aquella caída los brazos, las piernas, ¿no? Por eso se le representa así. Pero ¿en dónde está? Está en el Templo Mayor, del lado de Huitzilopochtli. Acuérdense que eran dos partes que conformaban el Templo Mayor. Del lado del dios de la guerra, de la muerte y demás, ahí está la diosa muerta, ¿verdad?, sobre la plataforma. Y arriba el adoratorio de Huitzilopochtli triunfante, ¿no? Entonces los mexicas tenían una fiesta cada año, la de Panquetzalistli, en la cual rememoraban aquel mito y salían, se peleaban con los del barrio de Guiznahua, en fin, hay todo un relato, ¿no? Y regresaban allí para continuar con los rituales que incluían entonces la muerte de los prisioneros capturados en guerra. ¿Y qué le hacían a estos prisioneros? Los subían, ¿verdad? Ahora sí que en fila india, pues ahí no. Y arriba los iban a sacrificar extrayéndoles el corazón, porque el corazón es alimento para el dios solar, ¿no? Entonces colocaban al individuo, se le extraía el corazón y el cuerpo era arrojado. Lo mismo que había hecho el dios Huitzilopochtli en el cerro mítico de Coatepec, ahora lo hacían sus sacerdotes. Arrojaban el cuerpo, el cual caía, ¿verdad?, sobre lo que era esta escultura. Esta escultura tiene más de 3 metros de diámetro, para que se den una idea, es muy grande, ¿no? Entonces el cuerpo caía ahí y ya ahí pues era repartido para los guerreros que habían capturado a aquel prisionero, ¿no? Entonces, como ven, son elementos de ritualidades que vuelven a estar presentes constantemente en la, digamos, dentro de la vida práctica. Ya es el mito revivido en la práctica ya real, ¿verdad?, cómo se daba esto, ¿no? Ya en la escultórica mexica vemos mucha representación de la muerte, como es, por ejemplo, esta figurita. Bueno, no es figurita, es una escultura más o menos de buen tamaño, en el que se ve también descarnada, ¿verdad?, con su collar de cráneos y manos humanas. Aquí ven las Ciguateteo, ¿se acuerdan de las de Veracruz? Pues aquí igual trae su falda, el pecho descubierto y el rostro, como ven, descarnado, ¿no? También aquí, esta es una Coatlicue, una diosa de la tierra, ¿verdad?, en donde tiene, el nombre quiere decir la de falda de serpientes. Ahí ven ustedes cómo están entretejidas una serie de víboras que forman precisamente la falda de la deidad, ¿no? También aquí tenemos en el Templo Mayor, excavamos este templo, este pequeño templo que está al norte del Templo Mayor. Ustedes ven el muro del Templo Mayor, el muro norte, ¿verdad? Y tenemos este edificio, pero vean cómo está decorado, con una serie de cráneos, ven aquí, uno junto a otro, hechos en piedra, recubiertos de estuco, de color blanco, ¿verdad? Y no nos extrañó cuando salió, porque el rumbo norte del universo es el Mictlampa, el rumbo de la muerte, ¿no? Entonces, pues allí estaba esto como un indicador precisamente de ese elemento. Pues bien, esto que les voy a mostrar ahorita, no ven nada, pero ahorita lo excavo para que lo vean. En 1994, yo le había encomendado al arqueólogo Leonardo López Luján que excavara al norte del Templo Mayor, debajo de la calle de Justo Sierra. Él empezó a excavar y de repente empieza a salir este rostro. Ven ustedes aquí, digamos, los ojos, la nariz, la boca, ¿verdad?, en el lodo, que cuando se avanzó se vio que eran dos figuras similares, pero vean ustedes, era el rostro, ¿verdad?, semidescarnado, tenía sus orejas, etcétera, pero era una calavera, ¿no? Y era una figura que estaba en esta posición con las garras levantadas. Son unas figuras de mi tamaño, o sea, para que se den una idea en cuanto al tamaño, ¿no? Están hechas en barro y aquí ven precisamente el momento que estábamos encontrando estas garras, ¿no?, los dedos con las uñas muy espectaculares allí, ¿no? Esta es la figura. Ven ustedes, como digo, tiene unos 70 por ahí, y notan el elemento que sale entre las costillas,
que está aquí, que recuerdo que yo invitaba, por ejemplo, iban al templo a visitar un grupo de neumólogos. Entonces yo decía, a ver, ¿qué es esto que sale? Está muy claro, son los pulmones, ¿no? Aquí está con estas dos partes, pues claramente son los pulmones. Llevaba a los del corazón y decían, no, pues es un corazón. O sea, nadie le atinaba. Entonces, los estudios que se hicieron mostraron que era el hígado, era donde radicaba aquel hillo que les comenté, aquella esencia, ¿verdad? Y que es una víscera relacionada con el inframundo, ¿no? El corazón es, como habíamos dicho, para el sol, ¿no? Una vista lateral de la figura muestra cómo tiene una serie de agujeritos en la cabeza para colocarle pelo. Hay códices en que se representa a Mictlantecutli, que este es el señor del inframundo, con una gran cabellera, ¿no? Y aquí encontramos cómo tiene precisamente estos agujeritos para colocarle pelo, seguramente de individuos muertos, ¿no? Y así ya pasamos a Tlatelolco, ya va a ser ya lo último, en donde vemos las grandes ollas que son matrices conteniendo adentro a personajes muertos. O sea, volvían a colocarlos en la misma posición en que habían estado en el vientre materno, como decimos los arqueólogos, en posición fetal, ¿no? Fueron varias que encontró el arqueólogo Guillem, y aquí vemos otra, igual, ahí está el esqueleto adentro, ¿verdad? Con elementos que lo acompañaban, figurillas, vasijas, etcétera, que acompañaban al personaje. Y de ahí ya pasamos al México actual, en donde en muchos lugares, como ustedes saben, se hace el famoso altar de muertos. Aquí son algunos ejemplos, ¿verdad?, que podemos ir viendo, y varían según la región, ¿no? Y podemos ver desde unos con unas, realmente unas expresiones maravillosas. Recuerdo, por ejemplo, de Izúcar de Matamoros, hacen unos altares con unas como telas blancas enormes, ¿no? Realmente, digamos, artísticos, ¿verdad? Y recuerden todo el significado, ¿no? Cómo va, se coloca esto, en fin, para que el individuo o la esencia del individuo muerto venga y tome las esencias de la comida. Se pone un caminito de cempasúchil para que, como guía también, en fin. Aquí tienen otra. No me quiero meter mucho porque ya Berrueco está diciendo, quién sabe qué, sí sabe de eso, de esto sí. Entonces, ahí están los tequilones, ¿no?, para el muertito, ¿no? Y creo que ya es todo. Bueno, entonces, imagínense que antes del aplauso les quiero nada más terminar diciéndoles, quédate ahí, yo me siento acá, ¿eh? Bueno, ya únicamente para finalizar, pues obviamente imagínense al momento de la conquista, todo esto era obra del demonio, los adoratorios, los templos, ¿no?, las casas, todo esto era los rituales que según estudian muy bien, ¿verdad?, son obra del demonio, hay que destruirlo, ¿no?, para tratar de imponer la nueva religión, ¿no? Y entonces de este choque vienen varias consecuencias, desde digamos, un sincretismo en algunos casos, imposición absoluta por el otro, en fin, son dos formas de ver el universo muy diferentes, son dos maneras de percibir la vida muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, viene este enfrentamiento y claro, nada más les voy a dar un ejemplo ya para no atormentarlos tanto, para que ustedes vean, en el mundo prehispánico, un mes se dedicaba a los niños muertos y un mes a los adultos, ¿no? Esto, el momento que entra la religión católica, en ese momento está, digamos, ya instaurada por el Vaticano el Día de Muertos. Recuerden que el día 1 y 2, que ya acá siempre decimos, son los días de muertos. No, el día primero es de todos los santos y el día 2 es de los fieles difuntos, ¿no? Entonces, los sacerdotes pues quieren
desarraigar aquel pensamiento de un mes y demás. ¿Y qué es lo que se hace? Se contrae, ¿verdad? Y entonces en muchos pueblos de México, por ejemplo, si van a la Sierra de Puebla, etcétera, en otros lugares, ¿verdad? Está, digamos, el pensamiento de que los niños, los menores, van a regresar a fin de octubre, ¿no? Y los adultos ya el día 1 y 2 de noviembre, ¿no? Entonces, de aquel mes náhuatl y demás, se va a concretar a unos cuantos días. No logran desarraigar y poner nada más el día 2 de noviembre, que es el día que la Iglesia Católica, desde el siglo IX, ha instaurado el culto a los fieles difuntos, ¿no? Pero es esta forma de lucha entre los pueblos, el dominado, el vencido, en fin, para tratar de que persevere algo de su pensamiento y de su manera de ver el universo. Muchas gracias. Para terminar, a nombre de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de nuestra unidad, el maestro René Avilés Favila entregará el presente reconocimiento al doctor Eduardo Matos, la pantera y la medalla conmemorativa de los 40 años de nuestra institución. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Acá este joven pugna por hablar. Hola, muy buenos días. Muy buenos. Yo tengo una duda porque se supone que cuando los muertos mueren van a habitar otros lugares de algún otro espacio y algún otro tiempo de otro lado, ¿no? Pues simplemente no es como el intervalo en el que nosotros habitamos, sino que más bien van a habitar otros. Entonces yo no sé por qué esta tendencia a regresar al mundo de los vivos en ese sentido. ¿Por qué regresar y por qué tomar la esencia de la vida si han transmutado en la muerte, pues? Claro. Bueno, tú estás aquí aludiendo a diversas religiones en que se piensa que hay un más allá, ¿no? Entre los mexicas estaba estas esencias y demás. El catolicismo, dijimos cómo se marca, o sea, hay pueblos que creen en este más allá. Lo que yo te podría responder es esto: mira, el hombre se ha negado a morir desde siempre. Sabe que va a llegar su muerte, porque además lo ve en la naturaleza, lo ven en las plantas, lo ven en los animales y en el hombre mismo, ¿no? Es más, el sol muere cada tarde al caer, ¿no? En la tarde y a renacer por el oriente, ¿no? Entonces se niega a morir. Entonces trata de evitar esa muerte. Y entonces ahí entran filosofías, religiones, etcétera, para tratar de dar esa posibilidad al hombre. Entonces el hombre mismo crea esos más allá, es decir, crea nirvanas, crea infiernos, crea cielos, mictlanes, como se le quiera llamar según las diferentes culturas. Entonces, en pocas palabras, lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, yo no creo que haya esas almas más allá, yo creo que te mueres y ahí te quedaste, ¿no? Entonces, pues no sé si te respondí, pero estuvo sabroso, ¿no? Allá hay esta señora. A ver, acá una dama. Gracias, maestro. Esta bellísima pieza, ¿de dónde es? Es lo que yo le preguntaba a Iseta. El diseñador, ¿de dónde sacaste eso, maestro? ¿Compites con internet? Sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Yo quería preguntar, ¿qué importancia tiene el xolescuincle en todo esto de la muerte? Sabía que era como un perro que
te ayudaba a pasar por estas 9 etapas, pero ¿usted qué me podría contar acerca de esto? Gracias. Eso mismo, o sea, este perrito que acompañaba al individuo muerto tenía que ser un perro de color bermejo, ¿no? Cafecito, ¿no? Y efectivamente, tienes razón, su misión era sobre todo acompañarlo a atravesar los ríos que había en el inframundo, ¿no? Había un río que era el Chiconahuapan, antes de llegar ante los señores del inframundo que habitaban en el Mictlán, ¿verdad? Y este perrito tenía que ayudarnos. Hay relatos, por ejemplo, de antropólogos. ¿Te acuerdas de Ochoa Zazueta? No vayas a decir de mala memoria. Ochoa Zazueta hizo una investigación en Mixquic, muy interesante, porque tomó el relato de una anciana que le dio quizá un estado cataléptico, aparentemente murió, pero no, revivió la anciana. Pero esta anciana contaba que había que tratar bien a los perros, que no patearlos, sino darles comida, en fin, porque ella, ya estando muerta, había visto un perrito que no la quería ayudar a cruzar el río porque lo había tratado mal, ¿no? Cómo perdura, ¿no? Esta cosa. Entonces, el hecho es que el perro sí forma parte de eso. Yo preguntando a algunos investigadores, a Mercedes de la Garza, que es principalmente mallista, ella me comentaba que muy posiblemente se escogió al perro porque es quizá el animal más apegado al hombre, ¿no? Además, dice ella que los perros tienen el asunto de ver en la noche también para poder guiar mejor, ¿no? Ese inframundo oscuro y demás. En fin, ella dio esas razones, así que si quieres ve y entiéndete con ella. Yo no te digo la… Sí, ¿quién más? Es que no sé dónde anda el micrófono. Allá atrás. A ver, avanza implacable ante nosotros. Y amenazar. Disculpas por la voz, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad con el experto, pues siempre he tenido curiosidad de saber 2 cosas. Primero, ¿por qué persiste el término conquista y no el de dominio o el de invasión en la historia? Y número 2, ¿cómo es que se da esta interpretación cosmogónica del mundo prehispánico y su dialéctica dual, como usted le llama, para concebir esos 2 mundos y desde los estudios interpretativos que se hacen, cómo es que, basado en esos principios, nos muestra esta historia? Y la tercera pregunta es, y que quisiera despejar, ¿por qué ese contenido temático violento de Prehispania? Bueno, empezaré por la última, ¿no? Este contenido que usted califica violento. Fíjate que en una ocasión un periodista me estaba entrevistando sobre el Templo Mayor y demás. Era un periodista norteamericano. Y al final, su última pregunta que me tenía reservada, igual que usted, que fue la última, agarró y me dijo: oiga, ¿y por qué esta ansia, esta cosa de matar y matar y matar que se ve en los aztecas, ¿no? Entonces yo le dije: oiga, es que mire, por lo general, la muerte, sobre todo cuando corresponde a un pueblo, se le puede llamar invasor o se le puede llamar conquistador. Es más o menos el mismo efecto finalmente, ¿no? Pero bueno, el hecho es que yo le comenté a este individuo: mire, en aquella época, no es que se justifique, pero la muerte tenía un concepto, y le platiqué todo esto, más o menos, ¿no? Por lo tanto, iba muy ligado a un aspecto biofílico, no necrofílico, biofílico. O sea, el hombre lo más preciado que puede dar es la vida misma, y esa era la que se ofrendaba para que hubiera vida, porque si no el sol se iba a detener y todo iba a morir, ¿no? Entonces agarro y le digo: pero usted es norteamericano, ¿verdad? Sí. Fíjese que esto ocurrió hace 500, 600, 1000 años, pero hace
50 años, ustedes agarraron y con una bomba mataron a 100,000 gentes en un segundo. Sacrificaron a 100,000 gentes. Entonces se me empezaba a quedar ver así, digo, la civilización más avanzada que ustedes dicen ser, mató a 100,000 gentes en Nagasaki y en Hiroshima. Y no era con fines de dar vida, sino de provocar la muerte. ¿Qué le parece? La entrevista se acabó. Una pregunta más, por favor, sería la última. Claman las masas, pero no sé cuál masa le van a dar la palabra. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos dijo, pero hay esta figurita que tiene el hígado, que no sé, a mí se me hizo como una especie de mariposa nocturna, en donde hay estas creencias de que los muertos vienen con las mariposas, las 4 espejos, estas. Entonces, ¿no podría ser esa también no hay ninguna representación de mariposas de donde se vea que esta creencia es prehispánica o no? ¿Es bióloga? No. No, yo soy médico y artista plástica e historiadora de arte. Bueno, la mariposa efectivamente tiene relación también con la muerte. Es más, no les comenté, para ya no seguir atormentándolos, o creo que sí dije algo, que los únicos que tenían garantizada su sobrevivencia, su supervivencia, digamos, más allá de la muerte, eran los guerreros que se convertían en aves de bello plumaje que iban a libar las flores, pero en mariposas también, ¿no? Entonces hay una liga ahí, o evidentemente, también con la mariposa. En Teotihuacán son muy representadas las mariposas, inclusive hay estudios de las especies que pueda haberse visto. Ahora, mi duda es, ¿tú veías en la figura esta que mostré del hígado, veías una forma de mariposa? ¿Sí? No, sí. Está muy central y tiene como 2 alas. Entonces Sí. a mí sí se me pareció que era más bien una mariposa que estaba como entrando o saliendo del esternón, ¿no? Del plexo solar. ¿Ven cómo les digo que cuando llevo a los médicos jalan para su propia? Entonces, bueno, lo que te puedo concretar es, que no es mariposa, que estudios prehispánicos con representaciones de corazón, de hígado, etcétera, marcaban cómo era el hígado. Y sabemos cómo se relacionaba también con las figuras del inframundo, ¿no? Entonces, por esas razones, pero le voy a pasar tu mensaje a Leonardo, que fue el que dijo que era el hígado, yo creo que con muy buenas razones para que se ponga a temblar. Pues bueno, por el momento serían los cuestionamientos que podría responder y como les comentaba, se le hará entrega de un reconocimiento al doctor Eduardo Matos, en este caso la pantera y la medalla conmemorativa de los 40 años de nuestra institución por haber venido a compartir su conocimiento. Agradecemos a los integrantes del Presidium su presencia, a todos ustedes, al doctor Eduardo Matos Moctezuma por la conferencia y los invitamos a compartir el brindis de honor. Buenas tardes.